Gracias por tus palabras, David, porque has dicho algo que me llama la atención y que lo puedo encaminar al empezar la palabra, ¿no? Has dicho que necesitamos un cambio de dirección y eso es bueno, porque la palabra reconocer, tan fácil de pronunciar pero tan difícil de llevarla y de vivirla, es bueno. Reconocer, una palabra que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, significa lo mismo, pero que nos cuesta bastante de hacerlo. Y yo quiero empezar con dos preguntas que no quiero ni que las respondas, pero que sí que mentalmente te contestes a ti mismo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste la palabra de Dios? La otra pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que predicaste pero que diste frutos de esa persona que le predicaste y que dio ese paso de fe? Ese paso de fe que es necesario para nuestras vidas. Es necesario porque a la vista está, viendo las tragedias que estamos viendo, como David ha dicho, que estamos en los últimos tiempos, pero es triste que no nos demos cuenta de que es verdad, de que Cristo viene pronto, Maranata, y que el hombre quiere seguir siendo autosuficiente, pero que el hombre sin Dios sigue siendo nadie, pero que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y ahí está la grandeza, de que Dios no necesita nada de nosotros, pero ¿y nosotros qué necesitamos? ¿Necesitamos seguir valiendo por nosotros mismos? Porque por nosotros mismos a la vista está que no somos capaces ni de llegar a la puerta. Yo lo puedo experimentar. Tuve un accidente de moto y llamando a mi mujer para decirle que me recogiera, que me tenía que llevar para el puerto, tuve que tirar el teléfono y tirarme al suelo porque ya no podía más, me mareé. Y al marearme pensé, digo, un tío tan grande como yo y que se venga abajo con un simple porrazo que me tuvo 80 días dado de baja. Pero ahí vi la insignificancia verdadera del hombre. Quiero llevarte a un pasaje, a ese cambio de dirección. Quiero ir al Evangelio de Lucas, concretamente al capítulo 17, versículo del 11 al 19. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, es una pregunta. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y la respuesta de Jesús fue clara. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es que en el versículo 12 dice que al entrar en una aldea salieron al encuentro estas 10 personas. Y no sé si alguna vez te has sentido apartado de alguna persona o de algún grupo de gente, de un trabajo. Has sentido como la gente te da la espalda, pero personalmente yo sí lo he vivido. Y aquellos que sepáis mi testimonio podréis llegar a entenderlo. Dice en Levítico 13:46 que todo el tiempo que la llaga estuviera en él, dice que será inmundo.
estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y esto me hace recordar cuando el pecado es lo que nos aparta de Dios. El pecado nos hace apartarnos. El pecado llega, nos ciega y cada vez estamos más distanciados, incluso hasta de nuestra pareja. Posiblemente. De la iglesia empezamos a venir ya con menos frecuencia, ya empezamos a enfriarnos, porque el pecado nos aparta. El pecado nos hace ver, primeramente nos engaña, pero luego nos pasa la factura. Estas personas tenían que vivir apartadas, no podían vivir en sociedad, y yo no sé tú, pero que nos priven de poder hablar, de poder saludarnos, incluso de poder abrazarnos, ya lo hemos vivido no hace mucho, con una pandemia, en la cual teníamos que vivir totalmente a través de Zoom, a través de videollamadas, a través de vídeos que nos mandábamos y eso. Y esto es lo que me hacía recordar este pasaje, sobre todo este versículo, en el cual vivían apartadas, no podían acercarse. Ya el versículo 13 nos dice que al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, pero dice que alzaron su voz simplemente porque vieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vieron la grandeza, pero ¿sabes qué? Que lo curioso es que no le pidieron, Señor, sánanos, sino que vieron lo miserables que eran para este mundo. Y lo que clamaron y buscaron fue la misericordia de Dios. Querían pasar de ser miserables a vivir por la misericordia de Dios. Amén. Es así como debemos de vivir, reconociendo que nuestro pecado nos aparta, pero que tenemos un Dios misericordioso que tiene misericordia de todos nosotros. El 14 nos dice que cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y dice Levítico 14:2 que esta será la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y cuando hemos pecado, ¿a quién vamos? ¿Quién es el sacerdote nuestro? Ese es Cristo. Es el único capacitado para limpiar nuestros pecados. No sé cómo estarás viviendo. No sé cómo estará tu estado. Evidentemente todos estamos alicaídos, ¿no? Por este tema de Valencia. A todos nos duele. A algunos más que a otros. Lo han vivido con más cercanía. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada, Andrea. Es evidente que tenemos que ir constantemente al gran sacerdote, a postrarnos delante de Él, tal como somos. Así, tal como somos y vivimos. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Alguna vez te has autoexaminado? ¿Has visto lo que hay realmente en ti? Porque dice la palabra que el corazón del hombre es malo y perverso, que quién lo conocerá, y que no hay justo ni aun uno, Pero sobre todo tenemos que mirarnos al espejo de Dios. Dice 2 de Corintios 3:18 que por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados. No podemos transformarnos nosotros a nosotros mismos. No podemos. Dios te ha creado para que sigas siendo su criatura y para que sigas alabando y glorificándolo a Él. Evidentemente nos ha dado el libre albedrío. ¿Pero qué estamos haciendo con nuestro libre albedrío?
¿A qué le dedicamos tiempo? Él ha mencionado a la misionera y no se me quita de la cabeza el Dios Netflix. El cuánto tiempo empleamos en cualquier cosa, en ver series, en ver películas, en vez de estar buscando al Señor de señores y al Rey de reyes, aquel que es capaz de quitar toda lepra, de quitar toda lacra que en nuestra vida hay, en nuestro corazón sobre todo, y poder estar viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. El 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuándo fue la última vez que Dios respondió a una de tus oraciones? Pero ¿cuándo fue la última vez que diste gracias por esa oración contestada? La semana pasada os predicaba acerca de los muros que se levantan en nuestros alrededores, porque a veces cualquier cosita se nos hace un mundo. Yo sigo orando, a pesar de las dificultades, porque no hay nada ni nadie que pueda con Dios, ese Dios poderoso, ese Dios que para Él no hay nada imposible. Y esto me hace recordar a este leproso que se dio la vuelta y fue capaz de glorificar a Dios. Me hace recapacitar y pensar en la conducta que Naamán tuvo. Esa persona grotesca, esa persona grosera, esa persona que no era capaz de hablar con nadie cara a cara tranquilo, que fue a casa de Eliseo incluso a caballo porque se creía que era... Y no tuvo más remedio que agachar su cabeza e ir con humildad, reconociendo que he aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Sí que ha orado para que no se nos levanten esos dioses, ¿verdad? Y aquí solamente hay un Dios verdadero. Solo hay uno y Él es capaz de decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Que 3 regalos más hermosos nos ha hecho Dios. Nos ha dado Jesucristo. El 16 dice: y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Y es que lo único que nos queda es reconocer la grandeza de Cristo. No hay más tutía. No le demos más vuelta. Y es que las labores de nuestra casa las debemos de hacer nosotros. No debes permitir que nadie venga de fuera a hacer lo que verdaderamente tú tienes que hacer. Este samaritano era extranjero, pero Dios acoge a todo aquel que reconoce, que confiesa, que cree con su corazón. Da igual que seas extranjero, Jesús no hace acepción de personas. ¿Cuántos han llegado a ver milagros de Dios en sus vidas, pero luego le han dado la espalda a Dios? Yo esta predicación la he titulado Fe y Gratitud, porque fe puede ir acompañada de gratitud. Es más, debe de ir acompañada con la gratitud. Debemos de tener fe, pero sobre todo debemos de ser agradecidos con lo que Dios hace en nuestras vidas, que no es poco, porque el Señor hace de nosotros vasos de honra. Esos vasos de honra en los cuales debemos de dar, de beber a otros, porque esto dice que es por gracia, y sobre todo que no debemos de guardarnos este tesoro para nosotros. De gracia nos ha dado, de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y como te he preguntado al principio, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? Piensa, si tuvo frutos. Evidentemente seguro que sí, que habrá muchas personas que aquí predicamos y que ha dado frutos la palabra. Como sabéis, el pasaje sigue: 9 se van. ¿Y creéis que es lo mismo ser curado que ser curado y sanado? Y salvado, perdón. Eso es lo que obtuvo este samaritano.
Y es evidente que podemos ser curados, pero si no obtenemos como obtuvo Bartimeo, que clamó buscando la sanidad y por su fe fue sano y fue salvo, esto me hace pensar que a la larga volveremos a estar enfermos, porque el mundo absorbe, el mundo quiere que tú no estés aquí alabando y glorificando a Dios. El mundo no quiere que tú sigas orando por estas personas que están perdidas. Yo estoy seguro que tú miras a izquierda, a derecha y posiblemente echas a más de uno o a más de dos en falta en la iglesia, que hace tiempo que no los ves. Seguro. Porque han escogido la parte de estos 9 leprosos. Yo ya estoy curado. Yo ya puedo vivir mi vida. Hubo un tiempo, años atrás, en los que yo pensaba así. Sufrimos un aborto, sufrí el accidente, me pegaron un porrazo en el coche y yo decía, hasta aquí he llegado, quédate ahí. Pero ahora no sé vivir sin Dios. Porque sé que si salgo por esas puertas y no llevo a Cristo en mi corazón, voy de cabeza otra vez al mismo vómito. Y volveré a tener esa misma lepra que tenía hace años. Y por ahí no quiero pasar más. De hecho, no hay cosa más bonita que poder predicar su palabra y ver con tus propios ojos cómo hay gente que se arrepiente, cómo hay gente que dice, lo que tú tienes, yo lo quiero también para mi vida. Y es que nuestro trabajo no es en balde. Estoy seguro de que Jenny, cuando en los estudios, en las clases, les predica, les enseña, a la vista está que está viniendo gente de tus alumnos, ¿no? Están viniendo aquí a la iglesia. Eso es señal de que hay gente que todavía tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y como te he preguntado al principio, quiero ir concluyendo. Esta semana atrás hemos vivido algo, mi esposa y yo, en los cuales nos ha llenado de gratitud. Ayer fui a Puerto 2 después de yo no sé cuántos meses que no iba a la prisión por temas laborales. Y evidentemente me vuelvo a encontrar con gente del ministerio, pero sobre todo con gente que todavía siguen pagando condena. Personas que me ven, se alegran, personas que están deseando de que les llegue, personas a predicarles, a llevarles un ratito un mensaje de paz, porque ahí en la prisión hay mucha necesidad. Esta semana atrás me llamaba una persona un domingo a las 10 de la noche y evidentemente el móvil, cuando veo la llamada, no sé quién es. No me dio tiempo a cogerlo, que cuando voy a llamarlo me está haciendo una videollamada, pero mi llamada entró antes que la videollamada y lo primero que escucho es ¡Pastor! ¡Pastor! Pero claro, reconocí su voz y es una persona en la cual hemos estado ministrando y predicándole durante meses en Puerto 3. Una persona que reconoce, como este leproso, que se dio media vuelta y quiso agradecer todo el tiempo empleado durante meses, incluso años, todo lo que hemos hecho por él. Está viviendo en Cádiz, quiere venir aquí, dar testimonio de lo que se ha hecho en su vida. Pero es curioso, porque mira que hemos predicado a bastantes personas, pero son muy pocos los que son capaces de reconocer que sus vidas han sido transformadas, han sido curadas, pero que a la misma vez quieren seguir el camino que Cristo les está marcando. Mi esposa ha vivido otra cosa durante este fin de semana. Durante años, congregándose en una iglesia de Filadelfia, su padre y su sobrina, cada vez que ella salía para el culto, se reían de ella y le decían, ¿qué? Ya te va con tus primos, ¿no? Pero ella, calladita, hincando sus rodillas,
y orando, ha visto oraciones contestadas. Ha visto cómo su padre murió 4 meses antes de nosotros casarnos, pero horas antes de fallecer, yo pude cogerle su mano y predicarle en un breve tiempo y decirle: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y decirme que sí. Orar por él, y una vez que terminé la oración, le di la mano a Rosa y me fui para afuera. Horas más tarde fallecía. Pero su sobrina lleva meses congregándose, yendo a los cultos, y quiere bautizarse. Y Rosa daba testimonio este fin de semana de eso, de cómo se reían de ella, pero como ese padre, antes de irse, reconoció a Cristo. Como antes de irse ya bendecía la mesa, no comía sin bendecir los alimentos incluso, porque estaba viendo que el camino de Rosa era un camino correcto, era el camino que tenemos que coger. A veces somos como esos leprosos que escogemos el camino fácil sin reconocer que Cristo es el que nos ha limpiado, pero otros sí reconocen, sí son capaces de dar la gloria a Dios. Gracias, Señor, Dios mío. Gracias porque